amigos del cloud, bienvenidos al cuarto video de nuestra serie S3 a profundidad. En este video estaremos hablando sobre el versionado en los buckets S3. Esto es un tema importante para que podamos entender completamente el funcionamiento de los buckets. Como ya sabemos, tenemos el artículo aquí publicado en nuestro blog Compa Compila. Pueden llegarse a él y estaremos en el video dando un enfoque un poco más práctico, aunque igual estaremos hablando de la teoría para que ustedes puedan entender completamente. En el video anterior, recuérdense que hablamos de las reglas de ciclo de vida, se los voy a dejar por aquí arriba en una tarjeta por si no lo han visto y vamos a comenzar este video. Bien amigos, inicialmente vamos a ver qué cosa es el versionado. Entonces, nosotros podemos ver el versionado de la siguiente forma. Lo primero, nos va a permitir tener un historial completo de los cambios que nosotros hemos tenido en un objeto de nuestro bucket S3 y algo que tiene mucha utilidad práctica es que nos va a prevenir de borrados accidentales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cada vez que nosotros subimos un objeto, esto genera un version ID único. Y además de eso, el borrado es lógico, no físico. Esto es a lo que se conoce como delete marker, un marcador delete. O sea, él básicamente lo marca como que se eliminó, pero nosotros podríamos recuperar ese objeto. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Bien amigos, vamos a comenzar la parte práctica creando un bucket. Simplemente vamos a ponerle aquí Compa Compila versioning del versionado y creamos nuestro bucket. Vamos a esperar un momento, esto no debe tomar mucho tiempo. Ahora ya cuando tenemos nuestro bucket creado, venimos a Properties, editamos y habilitamos el versioning. ¿Ok? Vamos a guardar los cambios y vamos a ver ahora cómo se va a comportar en nuestro bucket conversionado, cómo se va a comportar distinto a los otros buckets. Entonces vamos a subir un fichero. Bien, este es el fichero que vamos a subir, el avatar.png. Lo subimos, upload, y ahora vamos a subir otro fichero más, que va a ser simplemente un fichero de texto en este caso, pipeline log, este mismo aquí, y vamos a subirlo. Bien, aquí qué es lo que estoy haciendo, el fichero que acabamos de subir, el que era el txt, simplemente lo estoy editando, guardo, y vamos a volver a subirlo. Venimos aquí, add files, pipeline log, y lo volvemos a subir. Correcto. Ahora vamos a ver cómo es que todo esto va a influir gracias a que nuestro bucket tiene el versioning habilitado. Bien, vamos a suponer que nosotros por error, o sea, tenemos nuestro código, un bug por error, nosotros eliminamos este fichero avatar.png, ¿ok? Venimos aquí al delete y nosotros lo eliminamos. O sea, repito, necesito que se abstraigan por un error en el código, por lo que sea, nosotros eliminamos nuestro fichero. Si este bucket no tuviera versionado, literal, nuestro fichero nosotros lo hubiéramos perdido. Ahora, yo vengo aquí, Show Versions, y fíjense como aquí nosotros vemos nuestro fichero avatar.png y en el tipo nos dice que es un delete marker. Esto es a lo que yo me refiero, que cuando nosotros tenemos el versionado habilitado, el delete es un soft delete, o sea, un software delete. No es que en verdad nuestro fichero se haya eliminado. Y fíjense aquí qué curioso, como en la parte del pipeline, o sea, del fichero TXT, nosotros tenemos dos versiones, claro, porque subimos el mismo fichero más de una vez. Fíjense aquí como tenemos el version ID, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense, ahora yo vengo aquí, selecciono el delete marker, lo elimino. Vamos a ver, fíjense qué curioso como antes nos decía delete y ahora nos dice permanently delete, ¿ok? Entonces, eliminamos el delete marker y ahora cuando nosotros cerramos, vemos que solo tenemos, o sea, el version actual de nuestro fichero avatar.png es el propio fichero. Si ahora yo quito el show versions, nosotros volvemos a tener el avatar.png. Por eso es que al comienzo del video les expliqué que una de las grandes ventajas que nos da el versionado es que es una protección
cada vez que eliminamos accidentalmente, ¿ok? Ahora, lo mismo ocurre con nuestro fichero de TXT. Si nosotros venimos aquí a nuestro fichero de TXT y lo abrimos, vamos a ver que este es el último que yo edité, que es la versión actual, ¿ok? Y si yo vengo aquí y selecciono el otro, que fue el fichero original, si yo vengo aquí y lo abro, vamos a ver que este es el primer fichero. Entonces, con yo simplemente venir aquí, eliminar, fíjense, como igual nos pone permanently delete, porque vamos a eliminar permanentemente, eliminamos el objeto, voy a quitar el versions, ahora solo tenemos una versión de cada fichero y cuando yo abro aquí, disculpen, cuando yo abro aquí que le doy open, es nuevamente el fichero original. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para entender cómo influye desde un punto de vista práctico el versionado en nuestros Bucket S3. Bien amigos, ahora vamos a entender un poco desde un punto de vista teórico todo lo que estuvimos viendo de manera práctica. ¿Ok? Entonces, lo primero es cómo funcionan los delete markers, o sea, la lógica de cuando borramos en un Bucket S3 con el versionado habilitado. Si nosotros eliminamos y no tenemos version ID, simplemente se inserta el marcador como estuvimos viendo. Acuérdense que primero eliminamos el fichero avatar.png y no teníamos las versiones habilitadas. Eso es el equivalente a borrar sin un version ID. ¿Ok? Si nosotros hacemos un get luego de ese mismo objeto en nuestro Bucket S3, lo que obtenemos es un 404 de not found, pero en los headers obtenemos este header que están viendo aquí con el valor true, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos el get con el version ID de un marcador, o sea, cuando me refiero al version ID de un delete marker, la respuesta que obtenemos es un 405, method not allowed, ¿ok? Y si nosotros eliminamos, o sea, si hacemos un delete especificando ese version ID, que ese version ID corresponde al delete marker, simplemente se restaura el objeto. Esto fue lo que estuvimos viendo ya desde un punto de vista práctico. Cuando habilitamos las versiones y el delete marker yo lo eliminé. Eso es el equivalente de borrar el version ID del marcador. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona un delete normal contra un version delete? El delete normal no borra datos, solamente inserta el delete marker y el objeto es recuperable. Ahora, si nosotros cada vez que nosotros hagamos un delete con version ID, la eliminación es permanente, no hay vuelta atrás. Y esto se usa o para limpieza definitiva o para una purga, o sea, para eliminar todos los marcadores que nosotros tengamos. Bien amigos, vamos a ver ahora qué pasa cuando nosotros suspendemos el versioning en un Bucket S3. O sea, nuestro Bucket ya tenía el versionado habilitado y simplemente vamos a inhabilitarlo. Ahora, antes de esto, vamos a subir unos ficheros, vamos a subir este mismo fichero. Ya tenemos nuestro fichero aquí subido. Acuérdense que si mostramos o sea, si habilitamos el Show Versions, vemos aquí que tenemos dos versiones para este fichero. Entonces venimos a Property, editar el Bucket Versioning y ahora venimos aquí al Suspend. Vamos a guardar los cambios y vamos a venir a nuestro objeto. Lo primero es que fíjense, si yo habilito el Show Versions, todo esto se mantiene, ¿ok? O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las versiones que nosotros tengamos hasta ese momento en que nosotros inhabilitamos el versioning, esas versiones se van a mantener, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede a partir de este momento? Yo voy a añadir un fichero, vamos a añadir este que es avatar 1, o sea, a pesar de que es lo mismo, para él es un objeto distinto porque tiene otra aquí. Vamos a esperar a que termine de subirse. Fíjense ahora como nosotros tenemos los dos objetos que teníamos antes y ahora tenemos este otro objeto. Si mostramos los versions, fíjense como cualquier objeto que nosotros creemos a partir de este momento va a tener un version ID null. Y esto lo que implica es que si nosotros ahora subimos otro objeto
con este mismo key simplemente él lo va a sobreescribir. O sea, todos los objetos que tengan el version ID null simplemente es como que no tienen versión. O sea, a partir de este momento, todos los objetos que nosotros subamos a nuestro bucket van a tener un version ID null. Entonces, vamos a ver cómo ahora, si yo vuelvo a subir el mismo objeto, vamos a ver cómo él simplemente lo va a reescribir. Él no va a crear nuevas versiones de ese objeto. Yo habilito el Show Versions y fíjense cómo tenemos el mismo objeto, ¿ok? Con el version ID null. Y aquí la fecha de modificación, las I16. O sea, nada, un poco para que vayamos uniendo los puntos. Ahora vamos a ver qué pasa si este objeto, el avatar.png, que ya existía, que ya tenía un version ID, yo vuelvo a subirlo. Vamos a ver qué sucede con eso. Vamos a esperar a que terminemos de subir. Ok, fíjense que aquí tenemos nuestro avatar.png. Si yo muestro las versiones, fíjense cómo él mantuvo las versiones anteriores, como ya les expliqué. Ahora la versión actual ya tiene un version ID null. ¿Eso qué implica? Que a partir de este momento, o sea, él mantiene las versiones anteriores, pero la última versión, que es esta, siempre va a tener null, lo que significa que a partir de este momento, si nosotros eliminamos esta versión, si la sobreescribimos, lo que sea, ya esto no vamos a tener la protección que a nosotros nos da el version. Entonces es importante que entendamos cómo funciona esto. Bien, entonces a modo de resumen, ¿qué sucede cuando suspendemos el versionado? Primero, las versiones anteriores se mantienen intactas y siguen ocupando espacio y facturando. Esto es un tema que vamos a ver ahora. Y además de eso, los nuevos objetos van a recibir un version ID igual a null, y lo mismo, sobreescribir un objeto null va a reemplazar el archivo permanentemente, de la misma forma que eliminarlo va a ser el equivalente a eliminar el archivo permanentemente. Bien amigos, vamos a hablar ahora de algo muy importante que es cómo impacta el versionado en nuestra factura. Lo primero que tenemos que saber es que los delete markers no son gratis, ocupan un espacio y es básicamente el tamaño del nombre de la key, ¿ok? Si esta aquí tiene un ejemplo que les pongo, 12 letras, bueno, pues estaremos pagando por 12 bytes de almacenamiento. A primera impresión parece algo irrelevante, pero tengan en cuenta que esto puede crecer exponencialmente, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Además de que estos delete markers siempre se almacenan en S3 estándar, ¿ok? Por cierto, si no sabes bien cómo funcionan las clases de almacenamiento en los buckets S3, llégate a esta tarjeta que te muestro aquí arriba para que puedas familiarizarte con este concepto. Entonces, el otro tema es la trampa del espacio. O sea, si nosotros tenemos un objeto de 1 giga y tenemos 5 versiones guardadas de ese objeto, estamos pagando por 5 gigas de almacenamiento. O sea, no es que como tal el versioning nos implique más costo, es simplemente que estamos guardando el objeto 5 veces, ¿ok? Y bueno, lo de miles de delete marker acumulados, ya eso lo hablamos anteriormente. A modo de solución, ¿qué tenemos? Los life cycle, las reglas de ciclo de vida, eso lo vamos a ver ahora de un punto de vista práctico. Y recuerden utilizar AWS Doctor, como les mostré en el video pasado, que entre otras cosas que ahora mismo hace con los buckets de C3 es que demuestra cuáles son los buckets que no tienes configurados con reglas de ciclo de vida. Recuerden que siempre por lo general es una buena práctica para ahorrarnos costos, es una buena práctica utilizar las reglas de ciclo de vida. Bien, ahora vamos a ver un momento cómo podemos utilizar los Life Cycle Policies. Acuérdense que esto es un tema que ya vimos en clases anteriores, pero lo que quiero es mostrarles cómo podemos utilizar los Life Cycle Policies en un bucket convencionado. Básicamente, o sea, yo no la voy a crear, les voy simplemente a mostrar aquí, a explicar. Por ejemplo, tenemos uno para eliminar permanentemente las versiones no actuales de los objetos. ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros no estar acumulando infinitamente versiones de los objetos. Por ejemplo, a lo mejor nosotros decimos,
Cuando una versión no sea la versión actual por más de 15 días, simplemente yo la elimino. Por ejemplo, por aquí yo vengo, le digo 15 y él lo que va a hacer es, luego de 15 días que una versión de un objeto no sea la actual, él la va a eliminar. La otra regla de ciclo de vida que nos puede ayudar mucho con los Bucket S3 es esta que tenemos aquí, que dice que nos elimina los delete markers expirados. Ahora, ¿qué cosa es un delete marker expirado? Ya sabemos lo que es un delete marker. Subimos un fichero, lo eliminamos teniendo el versionado habilitado y la nueva versión simplemente es un delete marker. Ahora, ¿qué sucede si las versiones anteriores de ese objeto se eliminan? O sea, si las versiones anteriores del objeto se eliminan, a nosotros solo nos queda una versión de ese objeto y es un delete marker, o sea, no tiene sentido. Entonces, precisamente eso es lo que nos ayuda a evitar esta regla de ciclo de vida. Bien amigos, esto es todo por este video. Espero que hayan aprendido bastante. Recuerden que esto es una serie, no es un video apartado. Entonces, en el próximo video de la serie vamos a estar aprendiendo sobre las pólizas, o sea, las políticas de los buckets S3. O sea, cómo yo puedo decirle, yo quiero que cada vez que accedan a ti sea únicamente a través de HTTPS. Cómo yo le puedo decir, mira, estos objetos con estas etiquetas solo pueden ser leídas desde este IP, cosas así. ¿Ok? Entonces, eso es todo por esta clase. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video de la serie.